¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces el tema del día de hoy, pues vamos a hablar de métodos de evaluación ecográfica del derrame pleural, que realmente sirve. Eh, para esta charla, pues hay mucha literatura que es relevante y también tal vez irrelevante porque hacen muchas comparaciones y a veces no se concluye nada. Y precisamente en este escenario pretendemos pues unificar esos conceptos para tal vez llegar a ser lo mejor precisos posibles en este punto. Abordaremos los métodos de clasificación o caracterización del líquido pleural. ¿Se puede predecir algún tipo de diagnóstico con base a esas características ecográficas? Es una pregunta que podemos responder a lo largo de la charla. Vamos a evaluar diferentes métodos de cuantificación y precisión o exactitud de dichas mediciones y también cómo definir qué paciente se beneficia de la toracentesis. Entonces es importante tener en cuenta que dentro del escenario POCUS y el derrame pleural, pues es una herramienta que ha estado muy bien establecida para el abordaje y el tratamiento del mismo. Esta va a permitir la evaluación en tiempo real de una problemática que es común en los escenarios clínicos y se suele presentar como una característica clínica con disnea y a su vez esta se relaciona con diferentes patologías. Es importante tener en cuenta que hasta el 60% de los pacientes críticos pueden presentar algún tipo de derrame pleural y por eso se constituye como una de las herramientas más rentables y seguras desde su advenimiento para su uso diario. Entonces, el derrame pleural se convierte en un problema médico frecuente asociado pues principalmente a su síntoma que es la disnea. En los pacientes críticos, ese derrame pleural puede generar síntomas significativos, alteración del intercambio gaseoso, disminución de la oxigenación, alteraciones de la distensibilidad pulmonar, y esto pues ha descrito que puede ser secundario a varias patologías, como lo son la insuficiencia cardíaca, las neoplasias, las neumonías, la embolia pulmonar, las infecciones pulmonares, los abscesos pulmonares también, eh, van a ser los principalmente responsables de estas patologías y la iatrogenia también. Es importante tener en cuenta como parte de su abordaje y de su localización, pues la parte inferior del receso pleural costodiafragmático, ¿sí? Y este juega un punto importante porque en alguna literatura lo mencionan como el punto PLAPS o pues el receso pleural costodiafragmático en la parte posterior, pero el PLAPS también tiene otra implicación. Es importante también tener en cuenta pues las características de ese líquido pleural y que este también va a estar dado o su ubicación va a estar, digámoslo, principalmente dada por efectos de la gravedad. Asimismo, ese receso costodiafragmático se presta para que sea el punto donde se acumule la mayor cantidad de líquido pleural o de fusión pleural, y eso también va a depender uno, de la cantidad, dos, de la patología que la esté causando y tres, de cómo esté ubicado ese paciente para poderlo valorar. Acá podemos ver una imagen en un plano longitudinal donde vemos el receso costodiafragmático y vemos de anterior a posterior cómo esto es una ubicación en la línea axilar donde podemos ver cómo esta zona hipoecogénica pues, es correspondiente al líquido pleural y el receso costodiafragmático, que lo vemos acá al diafragma con esta línea hiperecogénica, y también vemos algo que se denomina como una telectasia por presión, o a veces también lo menciona en la literatura como el signo de la medusa. Acá podemos ver cómo en el receso costodiafragmático una pequeña cantidad de líquido pleural también se ve acumulada, e incluso pues a través de diferentes abordajes como el transhepático o sí, transhepático, podemos ver de anterior a posterior cómo está acá el hígado, y vemos acá en el receso posterior cómo se acumula ese líquido pleural, siendo pues uno de los métodos más, digamos, los significativos para la detección de incluso pequeños derrames pleurales que con la radiografía no se logra. Incluso podemos detectar en la literatura mencionan
derrames pleurales entre 10 y 20 cc, y seguramente si acá vemos con detalle, vemos esta pequeña imagen hipoecogénica desde el espacio anterior hacia posterior, donde vemos la acumulación de un pequeño derrame pleural que puede pasar desapercibido para el ojo no entrenado. Asimismo, también podemos corroborar con diferentes técnicas algunos derrames pleurales que pueden ser muy pequeños, que pueden generar cierta duda al momento de la evaluación en los diferentes espacios pulmonares, apoyarnos con técnicas del Doppler color o del Doppler pulsado, en el cual, perdón, del Doppler color o del Doppler poder, donde podemos ver cómo, digámoslo, esas pulsaciones dentro del líquido pleural no son concordantes con el movimiento pulmonar. Y eso, pues, si bien o mal no es específico y no es patognomónico, puede ayudarnos a enfocar parte de ese derrame pleural. Asimismo, pues también es importante reconocer cómo son las estructuras normales dentro del escenario POCUS. Así podemos diferenciar pues, de lo normal y lo anormal. Y acá podemos ver un receso costodiafragmático de características normales, pues con una aireación pulmonar que es normal, e incluso que si el paciente se encuentra pues, haciendo su respiración normal, puede presentar un movimiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda concordantes con la respiración, y esto nos va a dar pues también el famoso signo de la cortina. En cuanto a la evaluación del derrame pleural, es importante siempre tener la exploración física y la historia clínica al lado del paciente, junto con la ecografía torácica POCUS o la ecografía pulmonar, ya que esto permite reducir eficazmente el abanico de posibilidades diagnósticas diferenciales. Porque si nos vamos a ver, pues en la radiografía a veces puede ser difícil diferenciar un derrame pleural de otro, o incluso la cuantificación del derrame pleural puede ser mucho más difícil dependiendo de la imagen que tengamos. Y es por eso que el POCUS y el ultrasonido pues, se ha consolidado como una herramienta bastante importante en la valoración pulmonar. La radiografía de tórax pues, usualmente sigue siendo una modalidad de imagen de elección en la práctica diaria. Sin embargo, si bien un derrame pleural se puede ver parcialmente con la radiografía, a veces suele subestimarse en los estudios de radiográficos. Y es por eso que la ecografía, en cambio, es más sensible que la radiografía para la detección de derrames pleurales, especialmente para identificar y cuantificarlos, pues incluso los pequeños, le va con mejor rendimiento a los pequeños que a los grandes. Y en comparación con la tomografía de tórax, la ecografía torácica ofrece la misma sensibilidad en la detección del derrame pleural, además de varias ventajas como la obtención de imágenes dinámicas en tiempo real, la portabilidad, la ausencia de exposición a radiación y la ausencia de efectos adversos sobre la función renal. Asimismo, pues en el caso de esos derrames pleurales complejos, no solo nos va a permitir la detección, sino el abordaje y el tratamiento, que esto puede ayudar a, a mejorar pues la situación clínica de los pacientes, y tiene una mayor sensibilidad para la detección incluso de los derrames complejos, que pues en la práctica diaria pues también eso es importante tenerlo en cuenta. Vemos que el ultrasonido pulmonar versus con la radiografía de tórax, pues definitivamente es mucho mejor en los diferentes escenarios en cuanto a sensibilidades y especificidades, comparados en estudios prospectivos y en revisiones sistemáticas, donde la difusión pleural en estudios prospectivos, pues miren que puede alcanzar una sensibilidad y una especificidad entre el 92 y 93% comparado con la radiografía. Ahora, si vamos a hablar de otras patologías, pues también sigue siendo un abordaje que permite una buena detección con unas características pues esenciales, y pienso yo más que con las características, un adecuado entrenamiento para poder diferenciar estas patologías de neumonía, neumotórax y edema pulmonar de una forma más adecuada. Esto es importante porque el examen físico ecográfico pues
y de ultrasonido pulmonar, pues lo podemos hacer a través de con diferentes transductores, y esto pues nos va a permitir hacer un abordaje que sea mucho más completo que como usualmente lo hacen con los diferentes protocolos que usualmente utilizan el transductor sectorial. Sin embargo, cuando vemos las utilidades de los diferentes transductores, sabemos que con el lineal pues podemos tener mucha resolución, pero menos profundidad, y eso nos va a aportar más a la resolución de la pleura, y podemos visualizar mucho mejor la pleura y tal vez los derrames pleurales que son pequeños y están en contacto con, o están en dirección, en contacto con este transductor, a diferencia del curvilíneo, pues que es un transductor que nos permite mejorar la profundidad, pero no nos permite hacer una buena resolución. Sin embargo, pues a través de la interfase líquido con los haces de ultrasonido, pues obviamente va a mejorar mucho también la calidad de imagen. Y ahora el transductor pues sectorial pues queda como en el rango intermedio de estos dos porque permite visualizar las partes superficiales con una resolución que es relativamente buena, y la profundidad pues sí puede ser un poco menor que el curvilíneo. Entonces, en el abordaje ecográfico creo que podemos abordar con todos los transductores. En el caso de que queramos tipificar muy bien y tal vez diferenciar muy bien todas las características del líquido pleural. Sin embargo, en el escenario de urgencia, pues tal vez lo que necesitamos es la identificación temprana y la causa tal vez de la disnea y la falla ventilatoria en los escenarios muy emergentes. Pero esto no quita pues la corresponsabilidad de los otros traductores o de hacerlo de una forma más exhaustiva. El PLAPS está descrito por el doctor Lichtenstein como un síndrome alveolar y o pleural posterolateral, y este simplemente hace referencia a que se presentan los dos al mismo tiempo, el derrame pleural y el síndrome alveolar de ocupación alveolar, como podemos ver en esta imagen de la izquierda. Y no solo pues habla de ese síndrome, sino que el punto PLAPS es digámoslo como el punto de referencia donde podemos hacer la insonación, y seguramente podemos encontrar este tipo de patologías donde vemos acá en las flechas negras la ocupación alveolar que genera unas imágenes hiperecogénicas con unas líneas B o un efecto de reverberación secundario pues esta ocupación alveolar, y además de anterior a posterior podemos ver cómo se separa la línea del pulmón, de la pleura visceral, la pleura parietal, y acá podemos ver pues en este receso, en esta área hipoecogénica, cómo se hace la acumulación del líquido pleural. Y esto también pues toma relevancia pues en la práctica clínica, como lo dije previamente, podemos ver este punto referenciado de acuerdo a la gravedad. Entonces acá podemos ver en esta imagen, en este esquema, en la parte superior, suponiendo pues que está el cielo, y en la parte inferior donde está la tierra, como el punto de insonación posterolateral pues va a permitir tal vez llegar al abordaje o al punto de mayor confluencia del líquido pleural sintonizado o pues mediado a través de la gravedad, donde podemos ver el punto de mayor acumulación. A lo mismo podemos verlo pues en este esquema a la derecha, donde está ligeramente inclinado en un decúbito lateral derecho, ensonando pues este punto posterolateral e inferior, pues esta referencia anatómica nos va a permitir pues ser como mucho más precisos y ubicar el líquido pleural en este escenario. Ahora, en la práctica clínica, los pacientes, sobre todo el cuidado intensivo y los agudamente enfermos y críticos, pues tal vez la movilización y eso puede ser difícil. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto no es un impedimento incluso para la cuantificación del líquido pleural. Adicionalmente, podemos encontrar signos ecográficos que nos sugieren tener la presencia del líquido pleural. No están descritos en estudios sistemáticos, no están descritos en estudios prospectivos. Sin embargo, la presencia sí se ha descrito en la literatura como el signo de cuadrilátero, pues que está delimitado por las diferentes pleuras parietales y viscerales, eh, y, eh, y esto generan pues el famoso signo
del cuadrilátero, donde es una acumulación de líquido pleural que podemos ver en esta zona hipoecogénica, como nos lo muestra pues la imagen acá de la derecha. Adicionalmente, se ha descrito en la literatura el signo del sinusoide, donde podemos ver cómo la ondulación del parénquima pulmonar a través del ultrasonido, medidas en el modo M, o modo movimiento, va a generar pues estas oscilaciones a nivel del parénquima pulmonar en la expiración y en la aspiración, generando pues este movimiento sinusoidal que es característico también pues, de un derrame pleural. Entonces, una de las preguntas que viene después de la caracterización y del abordaje, pues, ¿se puede predecir un diagnóstico con base a las características del líquido pleural? Entonces, si nos vamos tácitamente a la descripción de la literatura y a la descripción pues, que uno puede encontrar ecográficamente, la respuesta es un sí. Uno podría, dependiendo de ciertas características, diagnosticar algún tipo de patología asociada o seguramente la ayuda del examen físico nos va a proveer una condición clínica que nos genere pues un diagnóstico que sea referencial a este derrame pleural. Entonces, por ejemplo, esos derrames pleurales que son simples y son homogéneamente anecoicos, pues usualmente son característicos incluso de las insuficiencias cardíacas o los derrames pleurales por alteraciones hidrostáticas, como pues la hipoalbuminemia, la sobrecarga de líquidos, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca. Entonces, en ese contexto, dadas estas características, pues esto podría ofrecer cierto diagnóstico. Ahora, si vemos un derrame complejo, que los hemos visto en la literatura y en la práctica, vamos a encontrar pues el signo ecogénico de Plankton, que son esos focos hiperecogénicos que vemos acá, y sí, hiperecogénicos que son flotantes, y cuando vemos ya múltiples septos y loculaciones, pues ya estamos hablando pues de un derrame complejo que podría corresponder a un empiema. Y por ejemplo, estos son característicos de infecciones, alteraciones también en las proteínas, el acúmulo de proteínas, lo que nos sugiere pues unas características del líquido pleural que pueden ser concordantes tal vez con una infección o pues alguna alteración proteica que pueda generar este tipo de derrames. Ahora un hemotórax, pues también podríamos verlo ecogénicamente porque va a dar unos septos que son ecogénicos, llamado también el signo del hematocrito, como lo vemos acá señalado. Incluso acá podemos ver otro signo que es el signo de la espina, como se marca esa columna vertebral. De anterior a posterior podemos ver el receso costodiafragmático y vemos ese signo o esos septos hiperecogénicos que concuerdan pues con el derrame característico de un hemotórax. Y es esa capa superficial de líquido anecoico situada sobre el sedimento en una capa pues diferente y se ven pues de esas características. El quilotórax pues va a tener unos tabiques que son anecoicos que pueden corresponder a esta patología. Ahora bien, teniendo en cuenta pues esas características, pues lo que debemos hacer es valorar el volumen. Y el volumen toma relevancia no para el drenaje, o bueno, sí, tal vez para el drenaje, porque no lo menciona en la literatura a partir de cuánto líquido usted debería drenar, eh, pero sí sugieren una cuantificación pues, para saber pues, la cantidad. Y entonces yo les digo acá, pues en la literatura, que en realidad no hay un método preciso 100% que diga la cantidad exacta de volumen de líquido pleural o de derrame pleural, pero sí tenemos varios métodos para estimarlo y esto pues va a tener una correlación clínica o se va a correlacionar con la cantidad de líquido que podemos encontrar ya sea imageneológicamente o como les mostraré más adelante en un estudio a través del drenaje. Y esto pues se torna, pues en realidad es suficiente para la estimación, porque pues nos va a dar una estimación aproximada, nos va a permitir tomar una decisión, va a permitir hacer un seguimiento clínico
nos va a permitir evaluar una respuesta terapéutica e incluso examinadores con menos experiencia pueden hacer este tipo de exámenes para hacer un seguimiento o, o hacer un abordaje mucho más complementario de estas patologías. Entonces, si yo les dijera, hay numerosas fórmulas, y eso acá traigo como las más relevantes porque hay más. Está la de Goek, la de Kelbel, la de Eibenberger, Roche, Bignon, Balick, Hassan, y las traté de organizar pues a través de las fechas donde fueron inventadas o fueron realizadas, y vemos que a hoy en día pues todavía usamos parte de algunas de esas de 1990 o por ejemplo la del 2006 que es la de Bali, pues sigue siendo una alternativa para usarla hoy en día y sale descrita en la literatura. Y es que dentro de esa valoración del derrame pleural vamos a tener unos parámetros que son relevantes. Si bien o mal, pues acá podemos ver en este esquema la pared lateral del tórax está acá con esta flecha roja. Vemos el diafragma, vemos el pulmón. Lo que pretendemos nosotros es cuantificar a través de, podría decirse, una metodología de cilindros, eh, esa cantidad de líquido pleural. Y en la literatura pues salen que la extensión máxima del derrame, el grosor de la capa del pulmón, la distancia entre la telectasia inferior y la pared del tórax, la distancia inferior entre el pulmón y el diafragma, la extensión subpulmonar del derrame y la extensión de la telectasia, como unos parámetros que podrían ser relevantes. Pero en realidad, si nos vamos muy tácitos a la literatura y lo que más nos interesa es lo que debemos buscar es la extensión máxima del derrame, que está delimitada acá pues con el número 1 y la flecha roja que también corresponde a la pared lateral del tórax. Vamos a tener la distancia inferior entre el pulmón y el diafragma y la extensión subpulmonar del derrame pleural. Entonces, de esos 6 quedaríamos casi que con 3 y podría decir que tal vez 2 para poder parametrizar o evaluar el volumen del líquido pleural. Es que Goeke en 1990 pues hizo su fórmula donde pues medía el diámetro máximo en centímetros por 90 como un factor de corrección, donde se mide la altura máxima del derrame a lo largo de la pared torácica laterodorsal, y esta se multiplica por un factor de corrección empírico de 90, y esto da pues el volumen del líquido pleural. Y esto se hace con el paciente sentado. Acá podemos ver la fórmula de Balick, que es la de Balick, donde pues, creo que es una de las que más se ha popularizado en la literatura y en la práctica clínica, donde con el paciente en decúbito supino, posiblemente incluso ventilado, con el torso elevado a aproximadamente 15 grados para la exploración ecográfica, se mide la distancia máxima de milímetros entre la pleura parietal y visceral al final de la aspiración, y ese se multiplica por 20 para poder estimar el volumen de líquido pleural. Hassan pues también nos habla de una fórmula donde ya combina el diámetro, la altura del diámetro, o pues la altura del líquido pleural lateral en centímetros a la distancia del diafragma al pulmón en un paciente sentado, y lo multiplica por el factor empírico, pues por 70. Entonces él mide la altura y la distancia entre el diafragma y el pulmón en centímetros, y eso pues le genera una medición en centímetros y lo multiplica por 70, pues dándonos pues la cuantificación del líquido pleural. Ahora bien, si nos vamos a la sensibilidad, a la especificidad de este tipo y a la correlación o cómo se correlaciona con la cantidad de líquido pleural perdón, de derrame pleural, vamos a ver que incluso las fórmulas de Roche, Eibenberger, Bignon e incluso Balick, pues tendrían una correlación que es relativamente buena. Sin embargo, pues su variabilidad y su precisión puede variar. Ahora, si lo ponemos en la práctica clínica, pues la identificación del derrame pleural en cuanto al volumen es importante,
pero no es una de las indicaciones como tales de drenaje. Ya vamos a ver más adelante. Quise traer a colación este estudio que salió el año pasado por el doctor Tang, donde buscaban determinar la precisión de los diferentes modelos ecográficos de una, dos y múltiples secciones, utilizando los volúmenes de drenaje reales como referencia para la comparación, destacando así el potencial de la ecografía para mejorar la toma de decisiones en el manejo del derrame pleural. Este fue un estudio prospectivo que incluyó a pacientes con embolia pulmonar atendidos en el hospital de Tonji en febrero de febrero a junio del 2023. Fue un total de 106 pacientes con derrame pleural, se excluyeron 6 pacientes, se incluyeron en total 100 pacientes y se hicieron dos grupos en los cuales el volumen era menor de 800 y mayor de 800 cc. Para mí, pues igual los dos, si uno los se pone a verlos, pues son altos. Y a cada uno pues se les llevó a toracentesis y se correlacionó esas medidas a través de las diferentes ecuaciones con la cantidad de drenaje que me parece pues digámoslo un punto de comparación bastante interesante porque no lo había visto así en la literatura, antes lo comparaban pues con la tomografía, pero ya al tenerlo una comparación real con la cantidad de líquido pleural drenado, pues tal vez veamos que sí tiene alguna relevancia en el examen del volumen. Ahora bien, ellos cómo hacían su protocolo. Ellos medían en un plano axial la cantidad de líquido pleural desde el borde pulmonar hasta el borde de la pared del tórax, encontrando así esta cantidad multiplicada por 20. Ese sería el modelo uno, que es uno de los que a veces se realiza de forma eh, en la práctica clínica. Este era parte del modelo 2 donde hacían el diámetro máximo en plano longitudinal, donde podemos ver el líquido pleural acá, vemos el diafragma y vemos el máximo diámetro medido en plano longitudinal de anterior a posterior, y vemos pues la cantidad o bueno el líquido hipocogénico aquí señalado y la cantidad o bueno el diámetro medio, y hacían pues la medición longitudinal y axial. Y este fue el modelo 3, donde hacían la medición del área de ese líquido pleural que medido a través de un transductor curvilíneo en un plano axial. Podíamos cuantificar a través de la función de traza, pues el área de ese líquido pleural, y con base en eso ellos hacían diferentes combinaciones eh, de ecuaciones para poder predecir el volumen con precisión de ese líquido pleural. No los quiero, digámoslo, asustar porque ellos mismos incluso en el artículo mencionan que esta valoración multisección, esta valoración, digámoslo, de dos secciones y esta valoración de una sección, pues en realidad todas predicen la cantidad de líquido pleural. Lo que pasa es que va a cambiar la precisión, como vamos a ver aquí más adelante. Entonces, dividirlo entre menos de 800 y mayor de 800, pues tal vez la cantidad de líquido pues, puede ser o no significativa dependiendo del escenario clínico. Vamos a ver que pues en la tabla, digamos, lo que los grupos no eran tan homogéneos, digámoslo, en la cantidad de mayor de 800, menor de 800, lo que presenta pues algo de variabilidad en este estudio, digámoslo, en comparación. Sin embargo, cuando vamos a ver la predicción con base al líquido drenado, pues vamos a ver que a través este es el modelo uno donde solo se hacía una medición, este es el modelo 2 donde se hacían dos mediciones y este es el modelo 3 donde se hacían múltiples mediciones, donde vemos que el índice de correlación de Jouden en este escenario con una sola medición en cuanto al volumen de líquido pleural o derrame pleural no era tan bueno comparado con el 2 y el 3 que mejoraba mucho la precisión, pero todos pues servían para ayudar a medir la cantidad de volumen de líquido pleural. Asimismo, pues el modelo uno, el modelo 2 y el modelo 3
vemos que incluso el modelo 2 y el modelo 3, y me vuelvo a la tabla anterior, pues digamos lo que las diferencias no eran tan abismales. Tenía un índice de correlación de 0,95 y acá el 0,98, sí, aumentaba la precisión. Eh, Cosa que de pronto no es tan precisa en el modelo uno de una sola medición, digámoslo así, pues por el método de Balick. Entonces ellos hicieron pues acá unos índices de correlación interclases donde pues comparaban el modelo simple de una sola medición en el líquido menor de 800 y mayor de 800, donde lo correlacionaban con la cantidad de líquido pleural drenado y pues les daba unos coeficientes de correlación pues que realmente son buenos, o sea, sirven para se correlacionan, digámoslo así, con el volumen del líquido pleural. Ahora, la precisión es la que va a variar, porque acá tenemos un intervalo en 0,59 al 0,81, que es variable, tiene un margen de precisión relativamente alto, a diferencia de estos con las clases 2, del modelo de 2 y el modelo 3, donde incluso acá casi alcanza una perfección, o bueno, es muy bueno. Lo que pasa es que en cuanto a las variables y a las mediciones va a ser es difícil de cuantificar y requiere mucho más tiempo de elaboración. Y el modelo 2 que solo incorpora dos medidas, que ya se las voy a mostrar, pues sirve para hacer la misma predicción. Entonces ellos discuten ahí que para mejorar la precisión de ese estudio, ellos hacían la medición de las fases de expiración y también dependía de la experiencia del operador. Este estudio pues fue realizado por operadores expertos en cuanto a la cuantificación de este líquido pleural. Y este estudio se derivó precisamente de este estudio del 2020 de Simón Escarlata, donde hacían esa comparación y trataban de reconstruir en 3D esos planos del líquido pleural de una forma tridimensional a través de tomografía, y esta correlación pues fue evaluada con los planos tomográficos y hacían la misma medición. Entonces tenemos acá la medición del líquido pleural, el plano más, digámoslo, más alto en el plano longitudinal, y hacían esta medición del área del líquido pleural pues en un plano axial. Esto pues era en un paciente que podía hacer la sedestación y llegaba al punto de mayor, digámoslo, mayor receso costodia-pragmático, por decirlo así, donde se podía acumular la mayor cantidad de líquido para poder hacer la medición. Entonces, es con estas dos mediciones, área y altura longitudinal, que este estudio tiene la mejor validación de esta correlación. Y es posible que pueda cambiar tal vez el paradigma de la medición del líquido pleural, porque incluso acá en este estudio también, pues con esas mediciones a nivel tomográfico comparado con el volumen, pues eran, digámoslo, buenas en cuanto a la correlación. E incluso ellos hablan de los coeficientes de correlación entre los diferentes modelos de Bali, que incluso miren que tiene un coeficiente de correlación de 0,68, de Hassam de 0,87, de Remeran, que es otra ecuación, que es más bien por tomografía de 0,90, y Villote, que es de 0,81, y en el estudio presente a través de tomografía, a través del modelo cilíndrico, que es el que se pretendía hacer con esas dos mediciones, y el modelo de reconstrucción, vean que las precisiones eran mucho mejores. Entonces, con base en este estudio fue que se realizó este que les estaba mostrando acá, donde las correlaciones eran mucho mejor para la medición del líquido pleural, aumentando la precisión en cuanto a la cuantificación. ¿Listo? Ahora bien, Pero Carlos, no me queda claro cómo es la medición de esas dos medidas, cómo se calcula. No me quedó claro la explicación. bueno, es con esta ecuación. Eh, Usted coge el plano longitudinal y saca el área, lo multiplica, y esta área también la va a multiplicar a su vez por este plano longitudinal a la mitad, que es cuando es la fase de expiración, y ese va a ser el número del volumen en centímetros cúbicos. Esa es la ecuación, O no sé sea, si no un la puse diámetro acá. longitudinal y un área en Y un axial. área, sí señor. La Entonces multiplicación de esos dos. usted Y ahí coge da el centímetros cúbicos. ajá, Ya. usted coge esta área, perdón, este diámetro, que es el plano longitudinal, el más largo, y coge esta área, que es en el plano axial, ¿sí? Y lo hace por la traza,
hace esta medición en expiración, la coge a la mitad y la multiplica también por esta área y le va a dar el resultado, pues en total conmutado con toda la ecuación del volumen de líquido pleural. Y pues tiene sentido porque estamos haciendo, digámoslo, como un plano tridimensional donde estamos incluyendo el área y la altura pues, de un cilindro para poder calcular el volumen que tiene este. Entonces, digamos lo que podría mejorar la precisión de la cuantificación, pero pues yo digo que los tres modelos igual siguen sirviendo para hacer la medición del líquido pleural y el volumen, que son, digamos, lo que cambia es más que todo la precisión en cualquiera de los tres. Entonces, es mucho más preciso si usted hace las dos medidas, si hace solo una, que es, por ejemplo, el método de Balik, que es el que siempre hemos venido haciendo con una correlación de 0,72 y el de las dos mediciones pues sube casi hasta 0,95, 0,96 de correlación. Entonces, digamos lo que la precisión se aumenta ahí. Sí, Eh, sí, no me quedaba clara la medición, pero ya, perfecto, muchas gracias. Ok, en cuanto a las indicaciones de drenaje, pues vamos a ver que van a ser unas diagnósticas y terapéuticas. Y vemos que en las principales, pues va a ser la presencia de síntomas con compromiso respiratorio, sospecha de derrame infectado o empedema, necesidad de diagnóstico diferencial preciso. Pero acá en ningún escenario dice que a partir de cuánto líquido usted tiene que drenarlo. No, realmente no hay una precisión en ese punto. Eh, Sin embargo, si la causa de la falla ventilatoria usted la atribuye a un derrame pleural, pues seguramente esa va a ser una indicación de drenaje, sea la cantidad que sea de líquido, obviamente pues también que sea susceptible de drenaje. Y lo otro también pues que va a permitir el alivio de síntomas en algunos pacientes y sobre todo en los pacientes en estado crítico, la mejora de la oxigenación. Ahora bien, e incluso en los estudios, en el estudio que mostré previamente, metieron pacientes con insuficiencia cardíaca que ahí entonces también empieza uno a tener conceptos de diferencias donde de verdad uno debe drenar una insuficiencia cardíaca a los líquidos pleurales, tal vez no, o tal vez sea la causa de la falla respiratoria en el paciente con falla cardíaca o la descompensación, entonces tal vez sí, y eso genera pues bastantes dudas en la práctica clínica. Eh, Sin embargo, pues por eso traigo a colación que las principales indicaciones, pues es la presencia del compromiso respiratorio, la sospecha de derrame infectado o empiema, que lo podemos ver a nivel ecográfico, y la necesidad de un diagnóstico diferencial preciso. Eh, y esto pues va a aliviar los síntomas o mejorar la oxigenación. Ahora, ¿qué también podemos apoyar a través de esto? Pues un drenaje diagnóstico que a través de los criterios de LAI, que pues si bien también lleva muchos años en uso, pues nos puede diferenciar entre exudado y trasudado y tal vez con esto tener una mejor claridad del escenario clínico que podemos tener. En cuanto a los drenajes, pues voy a pasar brevemente por esto, porque pues de esto tenemos una charla completa dentro del canal del Fellow, donde pues somos más exhaustivos en la explicación. Entonces, es importante que para estos de drenaje se requiera, uno, el consentimiento informado, y dos, pues principalmente todos los equipos y que las causas, perdón, que no tengan trastornos de coagulación, precisamente pues, que no tengan plaquetas por debajo de 50.000 para poder hacer la punción y una monitoría cardiovascular constante, ya que pues el riesgo de hacer alguna complicación es inherente pues del procedimiento. Y pues nosotros hablamos mucho de tener la preparación, de tener los insumos adecuados, de tener también la asepsia y la antisepsia adecuada, porque son procedimientos. Y asimismo, pues se comportan con el riesgo de infecciones y adicionalmente, pues es una técnica que debe ser siempre realizada en plan. Entonces, digámoslo que también el punto esencial a tener en cuenta eh, es que uno debe buscar el plano donde esté la menor distancia entre el líquido y la punción, ¿sí? Entre la pared de la piel. O bueno, sí, la pared del tórax y la piel, ya que esto es un punto de buena práctica porque pues va a disminuir el riesgo de complicaciones y como bien hemos visto a lo largo de estas conferencias, no es solo utilizar el modo B para hacer este tipo de punciones, sino apoyarse con el Doppler color
o el Doppler poder incluso para poder visualizar vasos que estén dentro del trayecto y eso nos pueda generar alguna complicación o algún hemorragia o alguna hemorragia que nos genere pues un sangrado mayor y, pues terminemos, como dicen, embarrándola. Y eso pues se atribuye a la iatrogenia. También es necesario tener los conectores y los insumos adecuados. Acá podemos ver incluso pues cómo va haciendo en plano el trayecto de la aguja hacia el líquido pleural y esto también es un punto de buena práctica para los que estamos haciendo ultrasonido, que esto debe ser obligatorio, no debe ser opcional, debe ser obligatorio para hacer estos procedimientos de una forma adecuada, asimismo visualizar la guía en donde la estamos colocando, también tiene que ser obligatorio en la práctica clínica. Y vemos también incluso como el catéter pues ya queda bien posicionado, obligatorio pues en la práctica clínica de nosotros. Otros errores que también podemos tener en cuenta acá, de pronto al hacer el abordaje POCUS, es que podemos medir de forma incorrecta pues ese líquido pleural y pasa en la práctica clínica, pero es más por la falta de entrenamiento o experiencia. Y lo que nos sugieren pues también es la solución de medirlo en dos planos si no logramos cuantificarlo de una forma, digamos, lo más adecuada. También podemos cambiar el paciente de posición para poder tener el punto de mejor inserción o el punto de mayor cantidad de líquido pleural para poder funcionar. Y, eh, y también tenemos que hacer una diferenciación del engrosamiento pleural de la fusión pleural, que a veces puede pasar desapercibido y tal vez terminamos funcionando algo que no es. Que podría llegarse a convertir en un problema debido a la poca experiencia del operador. Y aquí les traigo este caso clínico que nos llegó al servicio de urgencias hace como unas 2, 3 semanas, no recuerdo exactamente. Es un paciente de 69 años de edad que ingresó en un traslado primario o en un traslado sin comentar a la institución. Tenía un antecedente de cáncer de células renales claras con una nefrectomía izquierda, que también tenía algo de progresión pulmonar con intención de quimioterapia neoadyuvante. Le habían hecho una biopsia pulmonar el 22 del 09 del 25 y ingresaba remitido o en traslado primario, perdón, traslado secundario más que todo, por deterioro de la clase funcional que empeoró súbitamente y le sospechaban un tromboembolismo pulmonar. En ese caso, pues yo estaba de turno y pues lo que hice fue hacerle un triaje con POCUS, un POCUS triaje, para saber definitivamente si era o no lo que tenía este paciente y vemos como en esta ventana apical 4 cámaras, vemos ya algo que es totalmente diferente a la sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Y esto concuerda con la literatura que nos dice que cuando hacemos el ultrasonido dentro del abanico de las intervenciones o de los abordajes diagnósticos, podemos cambiar la conducta incluso entre un 40 a 60%. Entonces, definitivamente, pues si vemos acá a nivel cualitativo, pues vemos que es un ventrículo derecho que no está dilatado, la aurícula derecha pues tampoco se ve dilatada, pero que si vemos acá una imagen hiperecogénica alrededor del pericardio, eh, e incluso pues llega uno a sospechar que tal vez tiene un taponamiento cardíaco. El paciente le han hecho una biopsia pulmonar 4 días previos al ingreso. Entonces, pues esto nos debe hacer también sospechar con base en el examen físico que otras etiologías podemos tener. Ahora, adicionalmente, acá vemos eh, una imagen hiperecogénica sugestiva tal vez de una telectasia, pero tenía como unas bandas hipoecogénicas que nos sugerían que tal vez había un contenido hemático con ese signo del hematocrito con detritos dentro del escenario clínico. Ahora, dentro del abordaje POCUS, pues sabemos que el modo M no es, no es uno de los mejores en la cuestión del neumotórax, porque también uno puede pensar en un neumotórax postpunción que le hicieron al paciente. Sin embargo, vemos que el campo pulmonar derecho de él estaba bien. El campo pulmonar izquierdo, que era donde le habían hecho la biopsia, pues se empezaba a mostrar en el ápex, en el lóbulo medio, en el lóbulo basal, este signo sinusoidal medido con el modo M, donde pues lo vemos que es característico de un derrame pleural y lo mostré al inicio de la charla.
Eh, También le hicimos el Doppler pulsado, donde vemos que se pierde parte del pulso pulmonar o la pasicidad del flujo, pues del movimiento, perdón, porque pues ahí no, digámoslo, no había un flujo como tal. Esa pasicidad se va perdiendo, entonces sí hay una diferencia entre ambos campos pulmonares, el izquierdo pues que era el que había sido intervenido. Ahora ya hacemos el plano medio axilar, vemos estas características donde vemos incluso el signo de la medusa, una telectasia que es bastante grande con incluso hiperecogenicidades en su interior y vemos cómo esa área hipoecogénica pues corresponde a lo que es un líquido pleural, pues que en este escenario corresponde más bien es a un hemotórax en este paciente. Ahora, si hacemos la cuantificación, pues hacia el ojo, pues se ve bastante grande. Incluso tal vez era difícil de poder cuantificar por hasta dónde llegaba el diámetro de la altura de este líquido pleural, que seguramente acá no lo veíamos, pero que en el modo M podíamos ver que incluso comprometía hasta los ápices pulmonares. Entonces, seguramente estábamos ante un derrame pleural que era bastante grande. Este paciente pues fue llevado este paciente no toleraba el decúbito, entonces necesitamos un angiotac de tórax para mirar pues qué era lo que estaba sangrando, porque en ese momento esa era la sospecha diagnóstica. Pues debíamos hacerle un abordaje que era diferente a los convencionales, que a través de las técnicas de ultrasonido que hemos aprendido, pues hicimos un abordaje con el paciente en sedestación para poder hacerse las invasiones correspondientes. El riesgo de falla ventilatoria, de parada cardíaca de este paciente también era muy alta por el gran compromiso que tenía. El riesgo hemodinámico también era muy alto y le terminamos pasando un tubo de tórax donde pues tuvo 2000 cc al paso del tubo de contenido hemático. Eh, ya con el paciente, digámoslo, intervenido y soportado, pues abordamos el tratamiento con una, un acompañamiento de radiología intervencionista, donde se hizo una embolización de la arteria mamaria interna y de las intercostales, haciendo un control adecuado de este sangrado. Aparte de esos 2000 cc al paso, pues el paciente drenó más de 200 cc por cada hora, entonces pues obviamente el paciente requería una intervención que fuera inmediata y pues se hizo un abordaje que no es tan convencional como es la embolización de las arterias eh, intercostales y de la mamaria interna para control de este sangrado. Y pues este paciente pues le fue muy bien en su manejo. Y eso fue una causa pues iatrogénica. En cuanto a las conclusiones como tales de la charla, pues los métodos para cuantificación del derrame pleural, pues en realidad son buenos, según la evidencia, la precisión sí es variable, es indiscutible, pero digamos lo que en la práctica clínica son aplicables, pero ya si usted quiere precisión, pues tiene que hacerlo de una forma mejor, ¿sí? Tener más mediciones y tener un entrenamiento para poder visualizar muy bien estas estructuras y hacer adecuadamente la medición. Y el contexto clínico del paciente siempre es esencial para el diagnóstico. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Doctor Paula está todavía acá. La vi por ahí ahorita. Un comentario. Sí, 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 estaba em, pensativa en relación a las conclusiones. Obviamente, pues las conclusiones tienen que ser las que son. Pero sí me gustaría precisar, Carlos, en este momento dos preguntas que me surgen. Para la Ujú. realidad de cómo podemos posicionar a un paciente crítico en un contexto no como el que acabas de plantear, de una sospecha de hemotórax en la que hace que la disposición del líquido sea diferente, pero pongámoslo más, por ejemplo, para una falla cardíaca o un derrame paraneumónico que no sea complicado, con la validez en este momento, ¿qué medida dirías que sería la más aplicable? Porque luego hablaste de si el paciente, si el drenaje es susceptible o no de, si el derrame es o no susceptible de drenaje, y entonces entramos en un bucle en el que no precisamos la cantidad de líquido, entonces no es susceptible de drenaje y volvemos al círculo y se hace subjetivo.
No sé si Sí. ustedes recuerden que yo mandé unas fotos de una piscina en la que el radiólogo dijo que eso no era susceptible de drenaje. Entonces, por eso me gustaría que precisáramos un poquito más, em, para que a esas aproximaciones que hacemos nosotros, digamos, mira, siempre vamos a ubicar por el momento, para la medida que tenemos para nuestros pacientes críticos, lo vamos a hacer a 15 grados y vamos a medir la distancia entre ambas pleuras. Porque es lo que es más fehaciente, porque lo que explicabas en los dos escenarios, pues me toca poner al paciente en dos posiciones y luego lo validan tridimensional sentado. Entonces me parece pues que es como un aterrizaje complejo para la vida diaria. Sí, este estudio que yo traje acá a colación de los pacientes uno que se hizo tomográficamente, que fue ese que hice de los pacientes sentados, que después vino el estudio se me olvidó el nombre, eh, de TANC, sí, el de TANC, esos pacientes también estaban en decúbito supino, y eso es lo bueno de digámoslo, de este estudio de correlación. Creo que no lo estoy presentando, sí. Sí, sí, ahí lo estaba presentando. Pero Este en estudio, chiquitito, ¿no? este Eso. estudio de correlación incluyó pacientes que también estaban en decúbito supino, que es diferente de lo que estábamos viendo con la fórmula de GOE, que fue los pacientes sentados, la de Bali que estaban en decúbito supino, y este incluso validó, pues que valía esta medición del área y del volumen a través del paciente en decúbito supino y en sedestación. Ahora bien, si acá me dice las cantidades de volumen menor a 800 y mayor a 800, estos pacientes todos se les hizo toracentesis, todos, todos. Entonces, decirte, digámoslo, un valor puntual en este escenario es más bien correlacionarlo si el paciente que usted lo tiene ventilado y ve que está tal vez asincrónico, no está, digámoslo, con una compliance adecuada, independientemente de la cantidad de líquido, se debería drenar. Incluso hemos visto con el doctor Bustamante, pues que la precisión también tiene una habilidad que es manual, que es adquirida a través pues de este tipo de procedimientos, y se debería hacer, porque dentro de la literatura, o me corregirá el propio Bustamante, yo no encontré como tal que diga, a partir de estos 200 cc vamos a drenarlos, ¿sí? Porque si no, pues fácilmente entran los de falla cardíaca y los vamos drenando y sabemos que el manejo es médico. O entran otros pacientes que dentro de esa categorización con 100 cc de pronto no sea la causa, 50 cc no sea la causa, pero ellos sí hacen mucha relevancia en cuanto a la mejoría de la oxigenación. Y si me lo dices de pronto en el escenario crítico, yo pienso que ese debería ser uno de los parámetros a seguir en el paciente que tiene un derrame pleural, sea la cantidad que sea en el escenario clínico. Ahora, si tienes una sospecha de un derrame infectado en empiema y eso está complicado, eso toca drenarlo también. Y eso también lo ven ustedes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, no sé si el profe de pronto Bustamante tenga otra apreciación de eso y nos pueda dar un poquito más claridad en ese punto. Pues primero para aclarar que el radiólogo que decía Paula no soy yo. Segundo No. punto. Segundo punto. eh, Uno tiene que tratar de tener conocimiento, o no, tratar no, tener conocimiento de estas mediciones, de cómo se están haciendo para uno, si no es uno el que está haciendo la medición, hacer control de calidad de lo que está haciendo el otro. Porque uno sí puede tener el alcance de decir, esa piscina, como dijo Paula, pues no la estás midiendo bien, sin pelear con nadie, pero no la estás midiendo bien. Y que usted me diga que no puede drenar, no quiere decir que usted no sea capaz, no quiere decir que yo no la pueda drenar. Sí, eso es verdad. Las indicaciones de drenaje es diferente a, según el contexto, y eso va a cambiar muchísimo. O sea, ¿qué quiere usted obtener con el drenaje? Y como dijo Carlos, hay una charla para drenar, perdón, de drenaje como tal, porque va muy ligado a la habilidad y la experticia de quien lo va a hacer, ¿sí? Hace 2 días trené un paciente que tenía 7 cc de líquido calculado.
eso va a depender de quién lo haga, ¿sí? Eso va a depender de quién lo haga. Habrá quien diga, no, yo con 500 no me meto. Va a depender de quién lo haga, ¿ya? ¿Y para qué es el objetivo? Pues obviamente 7 cc es para tomar una muestra. Eso no le va a mejorar la Ujú. oxigenación a nadie. A nadie, ¿sí? Pero seguramente 1500 sí. Y también hoy drené a alguien que tenía una parálisis diafragmática y necesitaban sacarle 500 cc de líquido para evitar intubarlo. Eso pensaba el intensivista. Y el paciente mejoró. Entonces, eso va a depender. Va a depender muchísimo del escenario. Pero de lo que nos tenemos que ocupar en esta charla es de cómo medirlo, ¿sí? Y más que porque ese punto de corte nos vaya a definir si 750 o 850 es el punto de corte 800 para sacarlo, es Ujú. medirlo porque eso te va a definir, como usted en algún momento de la charla dijo, el seguimiento puede ser importante. Quizás el paciente que les estoy diciendo hoy de la parálisis diafragmática, si tuvieran hace 3 días 200, hace 2 días 400, hoy 700, ese seguimiento, si se hubiese hecho de la misma manera todos los días, es de la misma manera todos los días, ojo lo que estoy diciendo, eso seguramente sí es muy importante para ese paciente puntual, pero para otro seguramente no era importante. Pero lo importante es hacerlo siempre de la misma manera para que la estimación sea muy o cercano a lo más preciso posible, ¿ya? Entonces, por eso pregunté ahora cómo fue esas mediciones, que no las tenía claras como las estaba mencionando, porque de eso va a depender qué tan próximos estemos al valor Ujú. real cuando así se pueda medir. No siempre va a ser posible hacer esta técnica. Ujú. Los pacientes en la UCI no siempre los vamos a poder tener así de fácil para medirlo o cualquier otro escenario diferente a la UCI. No siempre va a ser así de fácil obtener esa medición en longitudinal o en axial para hacer la volumetría y tener las 3 mediciones en centímetros para tener los centímetros cúbicos. No siempre va a poder. Por eso popularizar una u otra no creo que sea lo más, Correcto. sí, sino tener como la claridad y dejar claro qué está uno midiendo, cómo la estás midiendo, con qué técnica y la posición en la que lo están midiendo. Ujú. Eso es importante. Entonces, pero solemos no ser claros o digo, solemos como radiólogos no ser claros en cómo lo estamos haciendo, sino que simplemente somos así, olímpicos. Y ahí es donde se peca. Entonces, para resumir, la medición, digamos, como más fácil en general es hacer la medición en axial. Si ven están de cúbito, es la que tenías ahorita en axial, y busque el punto máximo y lo multiplicas por 20 y eso te da un aproximado. Es esa, porque es el paciente acostado agudo que suele uno tener. Esa es como una de las que uno puede, pensando en lo que estaba diciendo Paula. Esa es una de las formas, pero diga cómo lo hizo, porque entonces si más tarde vuelve y lo miden y lo midieron sentado, ya no le va a dar igual, Ujú. ya no le va a dar igual, obviamente, ¿sí? Entonces eso es importante. En cambio, si uno lo hiciera volumétrico, ahí sí no importa, porque si se sentó, pues obviamente cambian los diámetros, pero entonces ya no es tan longitudinal, pero obviamente sí te va a dar más amplio. Entonces, por eso el volumétrico es hacia donde lo están dirigiendo. Ahora último, porque el volumen es volumen, nada que hacer. En cambio, cuando solo mides un plano, el plano tiene ese problema. Y por eso es que es tan necesario usted decir cómo lo midió para poder, cuando usas un solo plano, tener la exactitud para las próximas mediciones. En el volumétrico no tienes ese problema, técnicamente, si es un líquido libre, ¿ya? Técnicamente. Entonces, la recomendación que les doy es, digan cómo lo hicieron y digan qué técnica hicieron. Esa es la primera recomendación. Y lo otro es describir muy bien el líquido, Ujú. ¿sí? Anecoico o con algunas imágenes ecogénicas, etcétera. O sea, todas las características, eso también va a ser valioso, porque muchas veces la decisión probablemente no solo esté en
funcionarlo para mejorar, porque tenemos como eso en la cabeza. Es porque tenga atelectasia, está hipoxémico, pero no siempre es ese escenario. Allí nos ha tocado funcionar pacientes porque han tenido o fungemias o candidemias, infecciones por gérmenes difíciles de recuperar y solamente tenían ese líquido y por la característica del líquido le hemos metido un espinocán en el pulmón para sacar ese poquito de muestra solo por la característica del derrame. ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante. No es solo es cuantificar. No es el único escenario que debemos tener presente cuando estamos hablando de derrames pleurales. ¿De acuerdo? Ese es como el escenario al que los invito, sobre todo. Y bueno, no sé qué otro comentario o qué otra situación le ha pasado a la doctora Paola con los radiólogos que veo que ha tenido dificultades. Sorbito, sorbito. No perdamos el foco, no perdamos el foco. Bueno, no veo como más gente por ahí preguntando. Si preguntas o comentarios adicionales o aportes. No, de hecho, pues me pareció muy interesante como esta discusión porque uno sí ve mucho en la práctica clínica eso, es cierto, que como no hay, o más bien, no somos juiciosos en decir, por ejemplo, lo de la posición que la tomamos, en qué plano la tomamos, pues entonces yo lo mido hoy, mañana viene otra persona, lo mide de otra forma, y entonces podemos interpretar eso. Ah, no, es que está en aumento porque la distancia entre pleura parietal y visceral es mayor. Pero si no ponemos pues las características de la técnica, la posición, si lo estoy viendo sagital, si lo estoy viendo axial, yo creo que eso sí se presta para muchas confusiones y más aún cuando son pacientes que están pues en deterioro clínico, digamos que están en falla respiratoria, pero vamos a empezar como un proceso de pronto de ventilación mecánica y yo creo que a veces eso nos pierde mucho. Entonces la discusión me pareció muy interesante de esa parte de cómo estandarizar por lo menos cómo la estamos tomando para hacer el seguimiento, porque creo que a veces ahí nos corchamos un poquito o nos enredamos un poquito cuando no es así. Sí, de acuerdo. Brian. Hola, para mi concepto, yo creo que en la práctica diaria hay un sobreuso pues, de drenar los pacientes. Creo que en gran parte de las veces falta más manejo del paciente y evaluar si ese derrame independiente, no, dependiente de su tamaño, es el que le está causando los síntomas al paciente, porque es que lo que uno ve en el día a día es que derrame pleural es igual a drenaje, ¿cierto? Y ahí donde se ven las complicaciones e innecesarias, ¿cierto? Y que probablemente uno también encuentra en literatura, uno ve que ese derrame no mejora los síntomas del paciente. Un ejemplo es, por ejemplo, los pacientes cirróticos, algunos pacientes cirróticos que se vuelven un círculo vicioso, ¿cierto? Colocar unas ondatoras, bien sea pues, tubatoras o catéter multipropósito, y eso va a llevar pues a infecciones, ¿cierto? Otras cosas que se vuelven ya un segundo problema en los pacientes. Y creo que ese número de mágico, pues, o no mágico, pues ese valor de referencia de 700, 850, creo que sí lo deberíamos tomar en cuenta antes de empezar a drenar otra cosa e individualizar, como usted acaba de decir, si vamos a drenar un derrame de 50, de 100 o algo, creo que debería ser muy individualizado, porque creo que es más el uso que indebido que el uso debido. Sí, por eso hay que juntarlo el tema de las características que sumaba yo ahorita. Es derrame sí, pero las características, como lo mencionó Carlos. ¿Sí? Hay que describir bien el líquido. Uno, describir el líquido. Dos, describir la pleura. Uno no le presta mucha atención a la pleura hasta que empieza a correlacionar lo que uno ve con la evolución de los pacientes y cuando toma muestras y revisa los líquidos y uno dice,
uy, esta pleura estaba gruesa. Y cuando mira el TAC, uno dice, uy, es que esto era neumonía, y sí, tenía una pleura, una paquipleura, y yo le vi la pleura gruesa. Cuando uno empieza a hacer ese match de todas esas características, le empieza a uno a dar contexto a la imagen. O sea, ese tema de correlacionar no es una frase de cajón. O sea, lo hemos tomado como frases de cajón, pero no son frases de cajón. Eso es tal cual lo que uno debe hacer. Entonces, poner eso en el contexto, pero el detrás es evalúe la imagen muy bien y póngala en el contexto. Para mí es muy fácil, y se los digo ya pues ahorita en lo que yo estoy haciendo, para mí es muy fácil poner una aguja en un líquido. O sea, eso es muy fácil. Usar una arteria es muy fácil. Complicar a un paciente es muy fácil. Eh, y con lo que dice Brian, o sea, se pueden estar sobrepuncionando pacientes. La vaina es ponga usted eso en el contexto del paciente. ¿Y por qué sí puede ser interesante medirlos? Porque eso también te marca la evolución del paciente. Un paciente con falla cardíaca o con cirrosis o con falla renal, etcétera, o en la UCI, y que usted vaya midiendo y viendo cómo está cambiando o para menos o para más, eso usted le da información, ¿sí? Eso no quiere decir funcione. Eso no quiere decir meter una aguja. Eso quiere decir es para dónde le está tirando su paciente. ¿Cierto? ¿Para dónde está mejor o peor? No le está diciendo póngame una aguja, no me está diciendo complíqueme con una aguja, no, está diciendo es cómo va su paciente, pero ese es póngale en el contexto, correlacione con la clínica, significa eso, ¿sí? No significa llenar una frase por llenar una frase, significa ponga en el contexto de su paciente esa información y trate de tomar una decisión, no siempre es drenar. Seguramente es ajuste el diurético o súbale a la terapia dialítica, bájale la terapia, etcétera. Muchas otras cosas. Pero si uno se queda solo en que tiene derrame, no venga, ¿de qué características? ¿Cuál es la evolución, la tendencia? Eso es el ejercicio clínico que usted tiene que hacer con la imagen, que a veces el radiólogo no lo hace y es usted, el que está obteniendo la imagen, el que tiene que hacer ese ejercicio. Entonces nos tenemos que volver juiciosos, muy juiciosos con eso. Así como nosotros ponemos desde la radiología técnica, 2 puntos, se adquiere imagen de qué, lo mismo debemos hacer con esto, con este ¿qué? Con esta modalidad. Profe, Bueno, yo otra creo que cosa, ese punto, sí. y otra cosita que, por ejemplo, muchas de las veces los diagnósticos de derrame pleural los encontramos de manera incidental en las tomografías, ¿cierto? Y en las tomografías uno siempre va a encontrar un volumen aumentado. Entonces es deber de nosotros, y más que estamos aprendiendo esto, es corroborar ese hallazgo con una ecopleural, porque muchas veces no es ni tanto líquido o en otras ocasiones, pues está, así como usted lo dijo, con una paquipleuritis, están con concepto y todo y eso, y no son susceptibles a drenaje, entonces se pierde tiempo, uno pues debe llamar todas esas cositas que acaban de decir, de evaluar las características del paciente antes de estar mandando pues a drenar esos que en muchas ocasiones no los drenamos nosotros, sino que mandamos a radiólogo intervencionista y vienen pues sí pues no perder el tiempo, pues no, se ponen malhumorados, ¿cierto? En Incómodos. la cosa, así es. Entonces, o como otra sugerencia es siempre evaluar nosotros esos derrames pleurales que vemos en tomografía. Carlos, pongo un momentico el caso que pusiste porque hay una descripción que no corresponde y les quiero reforzar para terminar Bueno, profe. en la última imagen. Mientras Carlos comparte, yo veo dos cosas. Uno, que estamos traumatizados con los radiólogos, no mentiras. Y dos, yo veo Pero no es por una mí, pregunta de no es por mí. investigación, una pregunta de investigación aterrizada y no muy difícil de ejecutar en el ámbito de la UCI, porque derrames para hacer estudios de simplemente dos valoraciones, Es cuantificación, lo que hay. drenaje versus no. Queridos compañeros Correlaciones. ingresando, tienen ahí una pregunta de investigación con una respuesta no tan difícil de ejecutar. Así es. La vamos a apuntar, profe. Ve, porque no me comparte esto. La tienes detrás, ya la estás compartiendo. ¿Qué? Ya sale, es que no me salía la pantalla.
Ahí, eso. Esta es la última, profe. Ahí. Eso, ahí, de la quieta sin mover el video. ¿En cuál? ¿En esta? Sí, sin mover el video, déjala del inicio. Ahí. Eso que se ve ahí en el fondo, ¿qué es? ¿Esto? Entre el derrame. No, Esto. entre el derrame. Lo gris, que parece Esto, todo como esto. eso. Sí, Eso puede ser un coágulo y parte de eso. Ese es el esto. coágulo. Eso no es ningún pulmón. Sí, sí, sí. Eso no es atelectasia. ¿Listo? Entonces, pilas. Y muévalo. Ahora sí, muévalo. Porque el pulmón se ve. Siga, 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 Más siga, arriba. siga, siga. Sí, exacto. Siga, 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 siga. No estaba en ese, estaba en otro video. Yo creo que está en este. Y uno se da cuenta que es un coágulo porque el coágulo, primero, el pulmón atelectásico tiene broncogramas estáticos. Este de Primero. pronto. Segundo, los coágulos siempre se mueven como una gelatina. En cambio, el pulmón se mueve con el pulso del pulmón. Se mueve diferente. ¿Ok? Mire, ese se mueve como una gelatina. ¿Sí ve? Se mueve como flotando una gelatina. En cambio, el pulmón se mueve con el pulso del pulmón, que es el del lado izquierdo. Ahí, el del lado izquierdo. Ese es el pulmón. Entonces, y eso es una fuente de confusión frecuente en los pacientes con hemotórax. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Ese paciente, digamos que era más fácil porque tenía el escenario del antecedente de una biopsia de la intercostal de pulmón y pues la causa iba a ser más frecuentemente la intercostal. No es infrecuente, como mencionó Carlos, las lesiones de las intercostales. Es infrecuente para Carlos, que fue su primer caso de una intercostal dañada por una biopsia, pero esto es frecuente como causa de lesión por las biopsias pulmonares. Entonces, hay que pensarla. Y se los digo a los compañeros que están aquí en el resto del escenario, diferente a la radiología intervencionista. Es frecuente. Si uno le llega a un paciente que le hicieron una biopsia de pulmón recientemente, hay que pensar que el daño fue una intercostal o una mamaria interna. ¿Sí? Y este era el caso. ¿Listo? Para que lo tengan en la cabeza. Lo que pasa es que a ustedes no les llegan frecuentemente los pacientes que biopsiaron del pulmón. Por eso Este es es que puede sonarles infrecuente. este que Ese se es ve el acá, pulmón. este es el pulmón, sí. Ajá. Yo señalé eso, ¿no? O no lo señalé, bueno. Y este sí es Y el ese que es el corresponde coágulo. al coágulo, toda esta área. Exactamente. ¿Mm? Listo, muy bien. Eso era lo que quería como puntualizar para finalizar. Listo, listo. Listo, muchachos. Muy bien. Muchísimas gracias. Que Gracias, tengan profe. buena Gracias. noche. Gracias. Descansen. Chau. Está bien. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Descanse. Se bloqueó.